Necesitamos el aire acondicionado y yo sé que el Señor nos lo va a proveer. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Dónde están los papás de Iglesia Cristiana Vida? Queremos honrarlos en esta hora. Levanten ahí su mano donde están. Levanten bien su mano. No los vamos a poner de pie. Les vamos a dar un fuerte aplauso a todos esos papás que se han hecho presentes el día de hoy. Los bendecimos, padres. De verdad, qué bueno que están aquí con nosotros. Y esta mañana nos hemos preparado para honrarles a ustedes también, porque son nuestro tesoro y los amamos. ¿Cuántos dicen amén? Busquen ahí por favor en su Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 20 al 22. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Mi amor, le dice una esposa a su esposo, dame al bebé, lo voy a cambiar. Y el esposo le dice, solo espérame un ratito a que llore. Y dice, a que llore, le dice la esposa, ¿por qué? Es que no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Ya lo tiene? Hechos 13:20. Pablo en esta oportunidad está en una ciudad que se llamaba Antioquía. Él llegó a la sinagoga y empezó a hablarle a los que estaban ahí. Y dice, él les empezó a contar la historia del pueblo. Y dice así, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Repita conmigo esa parte, varón conforme a mi corazón. No le escuché, varón conforme a mi corazón. ¿Le da un aplauso, Señor, por su palabra? Si usted nos ve a través de internet, yo le aseguro que el Señor le va a hablar ahí donde está. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no regresa vacía. Mire, ¿cuánto les gustaría tener un papá como David? Un papá conforme al corazón de Dios. Levánteme la mano. Todo aquel que le gustaría, a mí me encantaría tener un papá conforme al corazón de Dios. Así un padre como David. Imagínense tener un papá como David. Un hombre que cuando veía venir el peligro, un león, y él estaba pastoreando las ovejas, se le dejaba ir y con sus propias manos los desgarraba. Un hombre que mató gigantes, un hombre que de pastor de ovejas llegó a ser el gran rey de Israel, el hombre más afamado del pueblo. Imagínese tener a un papá con todo el dinero del mundo para darle lo que usted quisiera. David tenía lo último de la moda de esa época y los hijos de David también eran príncipes. Imagínese usted un hombre conforme al corazón de Dios, un padre así que no salía a la guerra sin antes consultarle al Señor si era o no su voluntad salir. Y cuando el Señor le decía ve, él iba. Y cuando el Señor le decía no vas, se quedaba. Y cuando David salía, generalmente él venía con la victoria porque el Señor estaba con él. David, un hombre guerrero, un hombre temerario, un hombre así fuerte, un hombre que defendía al pueblo. ¿Cómo no nos gustaría tener un hombre así? Un papá de esa magnitud, un hombre que hacía hazañas. Pero yo le aseguro, mi querido hermano, mi querida hermana, que si el día de hoy tuviéramos aquí a los 19 hijos que David tuvo y a su hija llamada Tamar, que es la única que se registra en la Biblia, yo le aseguro que si los sentáramos acá, a cada uno de ellos, y les hiciéramos preguntas sobre su papá, seguramente empezarían a hablar de él y a quejarse y a decir, mi papá no fue tan buen papá. De hecho, 2 de ellos se rebelaron contra su propio padre, estando su padre en el reino. Seguramente alguno dijera, mi papá en realidad no fue perfecto. Seguramente alguno de sus hijos dijera, mi papá me dañó psicológicamente.
Mi papá no estuvo conmigo todo el tiempo como yo quise. Mi papá no estuvo cuando me abusaron, cuando me violaron, y él se enteró y no hizo nada para protegerme. Algún otro diría, mi papá no nos quiso a todos por igual. Otro quizá diría, mi papá fue mujeriego, mi papá engañó a mi mamá, mi papá no me puso por rey a mí, no me dejó herencia. Cada uno de ellos seguramente tendría algo que decir en contra de su papá, porque aún con todas las hazañas que David hizo, aún siendo el hombre conforme al corazón de Dios, todavía David era un hombre perfectamente imperfecto. Ahora imagínese su papá. Ahora imagínese el mío. Si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre perfectamente imperfecto, imagínese cómo no será el suyo o cómo no será el mío. Y seguramente tal vez alguno de los hijos de David se acercaba por ahí a hablar con otro, su compañero, su amigo, y decía, ay, si tan solo mi papá fuera como el tuyo. Ay, cómo quisiera que mi papá fuera como Saúl. Me encantaría que mi papá fuera como el papá de fulanita, de sutanito. Me encantaría que mi papá fuera como Pastor Romeo, porque muchas veces nosotros como hijos vemos al papá de otra persona y quisiéramos que ese papá fuera nuestro papá. Los gringos tienen un dicho y dicen los gringos que para la vaca el pasto que está del otro lado del cerco siempre es más verde que el que está de este lado. Y el padre tiene que caminar una línea bien fina, porque nosotros le exigimos perfección. Los hijos le exigimos a los papás algo que ellos no pueden dar. Y algún hijo se queja, es que mi papá es demasiado alcahueta conmigo. No, es que mi papá es muy estricto, me corrige demasiado. No, mi papá muy permisivo. Ay, mi papá muy meloso, ya no lo aguanto, me besa mucho. Ay, quisiera que mi papá me abrazara. Ay, mi papá no me llama, nunca me llama, yo lo tengo que estar llamando. Ay, ya no lo aguanto, me llama 15, 20 veces al día. Ay, mi papá muy controlador. Ay, mi papá muy tacaño. Ay, el mío gasta demasiado, todo lo gasta. Tenemos siempre algo que vemos en nuestro papá. Ay, mi papá muy mudo. Ay, mi papá demasiado pilas, se pasa de listo. Cada uno de nosotros, cuando vemos a nuestro papá, nuestro padre es perfectamente imperfecto. ¿Sí o no? Porque es un ser humano común y corriente. Es un ser humano como todos, un simple mortal. Un hombre que tiene sus defectos, un hombre que tiene muchas virtudes quizá y a veces no se las sabemos ver, pero que tiene muchos defectos. Un hombre que tiene también sus fallas, sus faltas. Un hombre que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Le exigimos que sea Superman, pero hermanos, aún Superman tiene también su kriptonita, tiene su talón de Aquiles. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, no somos perfectos y a veces le exigimos a nuestro Padre una perfección que Él no puede dar, o al papá de nuestros hijos que ellos no pueden dar. Y esta mañana yo quiero dejarle en su corazón que todos los que estamos aquí tenemos un papá perfectamente imperfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un papá perfectamente imperfecto. Porque todos los que estamos sentados, todos ustedes que están sentados y yo, en esta mañana tenemos un papá. Todos tenemos papá. Quizá el suyo lo abandonó, estuvo con usted quizá un tiempo, o quizá ni siquiera lo conoció, quizá se fue a otro lado, quizá cuando supo que su mamá estaba embarazada la dejó, o quizá su papá ya pasó a la presencia del Señor y usted no tiene un padre. O quizás su papá sí está vivo, pero no tiene una relación con él. Sea cual sea la situación, todos tenemos un papá perfectamente imperfecto, pero todos nosotros lo somos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos la gracia sublime del Señor. Todos necesitamos de un Salvador. Todos nosotros necesitamos que nos rescate el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos nosotros necesitamos de su amor profundo, que nos perdona, que nos limpia y que nos lava. No podemos nosotros exigirle a nuestro papá algo que Él no puede dar. Solamente la gracia y la misericordia del Señor lo puede hacer. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso?
Cuando reconocemos que tenemos un papá imperfecto, eso nos alivia a muchos de nosotros y nos quita una carga bien pesada, porque nuestro papá se equivoca, nuestro padre terrenal se equivoca. Si nunca su papá terrenal se ha equivocado, yo le aseguro que se va a equivocar. Yo le aseguro que le va a tocar a usted extenderle perdón, porque todos nos equivocamos. Y muchos de nuestros papás no tuvieron la oportunidad, ni el gran honor, ni el gran privilegio de tener a alguien que se sentara con ellos, a su propio papá quizá, y que le dijera: mira, mijo, esto sí tenés que hacer, esto no tenés que hacer. Cuando tu hijo llore en la noche, tenés que darle esto. Cuando tu hija empiece a tener los cambios de temperamento por la adolescencia, tenés que comportarte de esta otra manera. Cuando se enferma y tengas que sacarlo al hospital, tenés que hacerlo así, así. A los padres, a la mayoría les ha tocado prueba y error. Y usted es su conejillo de indias, usted es su prueba y error. Y muchos de nosotros queremos que los papás hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan. Y ellos a veces no saben cómo actuar. No tienen un manual que les diga qué procedimiento es el que tienen que seguir. Su papá no tiene un manual que le diga cómo aguantar a su mamá, a su esposa. ¿Sí o no, papás? Cuando su esposa está hasta allá arriba, mire, hasta arriba, que todo le parece bonito, que todo es euforia. A veces su papá no sabe cómo actuar porque de pronto está hasta allá abajo y la tiene que recoger con espátula. Y está con esos, cuando ella está con sus cambios de temperamento, con sus cambios de humor, con sus calores menopáusicos, cuando está su mamá con cólicos, cuando está con bipolaridades. Ay, mi amor, ¿sabes qué? Ni me hables, hoy ni te me acerques porque no te quiero ni ver. Y al rato, ¿por qué no me has hablado? ¡Hala! Ya no me amas como antes. ¿Sabes qué? Ni siquiera te me acerques. Abrázame, por favor. Pobre los papás, les toca duro a los papás. Necesitan la gracia y la ayuda de Dios para aguantar a sus esposas. Digan amén, hermanos. Porque hoy es su día, este es su día que nosotros lo celebramos y nos vamos a poner en su lugar. Son padres imperfectos que necesitan la ayuda del Señor. Los jóvenes solo se me quedan viendo así. Eso hacen las mujeres, eso hacemos las mujeres. Pero lo interesante es que Dios nos da unas reglas específicas para nosotros, todos los hijos. Busque ahí, por favor, un versículo sumamente conocido, Éxodo 20:12. Él nos dice una verdad increíble, Éxodo 20:12. ¿Lo tiene? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, dale honor a tu papá. En otras palabras, admíralo, venéralo, respétalo, valóralo. Porque eso es lo que quiere decir honor. Honor quiere decir, oiga lo que quiere decir, darle gloria, venerarlo, respetarlo, apreciarlo, admirarlo y valorarlo. ¡Wow! Imagínense, papás, que sus hijos les hicieran todo eso, que los honraran, que les dieran valor, que los respetaran, que los apreciaran y que los veneraran. ¡Wow! Y de eso quiero hablarles yo. Número 1, respetemos a nuestros papás. Porque usted me dirá, pastora, ¿el respeto se gana? Y yo le diría, sí es cierto, el respeto se gana. Hay aquí padres que se han ganado el respeto de sus hijos. Papás que se quedan hasta tarde esperándolos cuando ellos andan trabajando o cuando vienen de la universidad. Papás que trabajan duro, que cuando su hijo se enferma se levantan en la mañana también para darles la medicina. Papás que están ahí cuando el hijo necesita un consejo, pueden llegar con el papá y decirle, papá, necesito un consejo de tu parte. Y el papá se los da. Aquí hay papás que tienen el valor de salir de madrugada o muy de noche a trabajar en el peligro de la ciudad y que no les importa los peligros y los riesgos que corren porque quieren sacar adelante a su familia. Esos papás nosotros los respetamos, a esos papás que le dan honor a sus esposas, esos papás que se han ganado el respeto de su mamá, de sus hijos. Queremos esta mañana decirles, nos quitamos el sombrero por
por ustedes. Y de verdad que sí los hay. De verdad que sí hay padres ejemplares, guías espirituales que aman a sus hijos y que están ahí listos. Hasta cambian pañales. ¿A cuántos papás les ha tocado cambiar pañales? Levanten la mano. Y lo han hecho con alegría. Lo han hecho quizá vomitando, pero lo han hecho. Yo me acuerdo la primera vez que le tocó a mi esposo quedarse solito en la casa con Sara. Aquí estás tú hoy. Estaba muy chiquita y yo tuve que hacer algo y él se tuvo que quedar cuidándolo. Él me contó cuando yo llegué, ¿cómo estás? Nítido, me dijo. No pasó nada, me dijo. Solo tuve que cambiarle el pañal porque se hizo del 2. ¿Y cómo te fue? Calidad. ¿Y qué hiciste? Una odisea, hermano. Me empezó a contar una película de terror para él. El Conjuro 2 se quedó atrás. Mire, hay que le cuente el otro día. Respetemos a nuestros papás porque se lo han ganado. De verdad, démosles un aplauso a esos papás que muchos están sentados aquí. Démosles un grito, gracias por ese grito. Porque se lo han ganado, de verdad. Es fácil para sus hijos respetarlos. Pero ¿qué pasa si usted me dice, pastora, mi papá no se ha ganado, pero nada de parte mía? Porque lo que menos ha hecho es ganarse mi respeto. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí, nacidos de nuevo? Levantemos la mano. Pues para todos ustedes, les tengo buenas noticias. La Biblia nos manda a obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, honre a su papá y a su mamá. No hay una cláusula ahí abajo que dice postdata. Si tu papá no estuvo contigo, te abandonó o no fue responsable, a él no lo honres, ni siquiera lo voltees a ver, a él no lo respetes. Si tu papá fue un tremendo, terrible, que nunca estuvo para ti, a ese papá ni te acuerdes de él. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, se lo merezca el desgraciado o no se lo merezca, honralo, porque ese es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honralo, respétalo, porque se lo ha ganado o no, es un mandamiento de Dios, por posición jerárquica, por canas, por lo que representa, porque es el hombre que Dios permitió que fuera su papá. ¿Por qué el Señor permitió que él fuera su papá? Vaya usted a saber, si quiere se lo pregunta al Señor cuando esté en su presencia. La cuestión es que es su papá y merece su respeto, aunque no se lo haya ganado. ¿Cuántos hijos dicen amén? Me encanta ver el ejemplo de Jesús en la Biblia. ¿Cómo se refería el Señor Jesús a su Padre? Ay, pastora, pero estamos hablando del Padre Celestial. ¿Cómo usted va a comparar al Padre Celestial con el chirajo de papá que yo tengo? Hagamos a un ladito quién era el papá del Señor. Tomemos el ejemplo nada más, cómo trataba Jesús a su papá. Jesús cuando oraba, cuando se refería a su papá, decía, Padre, Padre nuestro. Mi Padre sabe de lo que tienen necesidad. Mi Padre hasta ahora trabaja, decía, mi Padre. Y 130 veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra Padre que Jesús le decía a su papá. Y en algunas ocasiones Jesús se refería a su papá como Abba. Y Abba es la palabra en arameo para decir papito. Es la primera palabra que los niños aprendían a decir. No decían mamá, fíjese qué interesante. Decían Abba. Y la palabra Abba quiere decir esa palabra de cariño que nosotros usamos como papaíto, papi, papito. Y así le decía el Señor a su papá. Imagínese qué respeto el que le tenía, qué amor. Y cómo le dicen muchos hijos ahora a su papá: ¡Ruco! Mi dino, dinosaurio. Troglodita, despectivamente, con sobrenombres que de verdad lo bajan de una vez al pobre papá, porque eso es lo que ven en la televisión, que el papá es un ser servil, que es tonto, que no sabe nada, y le dicen a su papá cualquier cantidad de sobrenombres: viejo, gordo, pelón, panzón, ya no sé. ¿Qué más? Es diferente cuando usted de cariño le dice: ay, mi panzoncito gordito. Es otra cosa, ¿verdad? Así de cariñito. Pero hablando despectivamente, imagínense en el Antiguo Testamento que era maldición para aquel que deshonraba a su papá o a su mamá. Miren lo que dice, se lo leo. Deuteronomio 27:16 dice: maldito, híjoles, maldito
maldito sea el que trate con desprecio a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Y en Éxodo 21:15 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que hable mal de su padre morirá. Háblale a la mano, le dicen ahora los patojos a los muchachos, háblale a la mano. Dame mi espacio. Y ¡pam! Suenan la puerta y la cierran. ¿Sabes qué? No sabes nada. Eso es un viejo pasado de moda. La Biblia nos manda a respetar a nuestro papá, se lo haya ganado o no se lo haya ganado. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Oigan, hijos, lo que pasaba, que cuando venía el anciano, los hijos se tenían que poner de pie para poder saludar al anciano. ¿Cuántos de ustedes crecieron en la generación cuando los papás, con una mirada, uno sabía qué era lo que le querían decir? Levanten la mano. Mire, qué bonito era eso. Mi mamá, mi papá solo nos hacían así. Nosotros ya sabíamos qué era lo que querían. Y si nos habíamos portado mal y si habían visitas, ¿qué pasaba cuando la visita se iba? Ah, no, pero hoy no se le pega al niño porque Dios guarde, lo van a traumar. Mi papá iba a jalar un varejón del palo de caulote que estaba atrás de la casa, o el chilillo con el que le pegaban los caballos, y nos decía, venga para acá, lo voy a corregir. Y sabe que yo no estoy traumada. Gracias a esa corrección que me dieron, yo no toco lo que no me pertenece, yo no miro al que no es mi esposo, yo no me ando metiendo en lo que no me importa, porque me corrigieron. Y quizá fueron duros, pero hermano, vale la pena. La Biblia dice, la vara es para la espalda del necio. La vara es para la espalda del necio. Oigan, abuelitos, porque a veces los abuelitos o las abuelitas son las más consentidoras. No le voy a pegar al bebé, pobrecito. Deje que su hijo lo corrija, porque más adelante se lo va a agradecer. Hoy cuando llegamos a las casas, ¿verdad? El papá está diciéndole al hijo, bájate de ahí, no lo hagas. Y le hace ojos, y le hace más ojos, y casi le saca los ojos al hijo y a él, ¿verdad? Y el hijo no le hace caso, no le entiende, no le atina. Tenemos que honrar a nuestro padre, no importa cómo sea. Jóvenes, no piensen mal de su papá y no lo miren despectivamente cuando llegue a hacerles preguntas de tecnología. Mira, mi hijo, perdona, mira cómo es que se enciende este teléfono. Ay, Dios, no sabes ni eso. Pues no lo sabes. Y creció en el tiempo cuando jugaban con el ábaco. Yo estaba el otro día estaba contándole a mis hijos el otro día, fíjense, hace tiempo, que una vez íbamos en el bus, y cuando íbamos en el bus lo asaltaron, se subió un asaltante al bus. Y cuando se subió el asaltante nos robaron. Le dije, hoy me dice Caleb, ¿y te robaron tu celular? Y yo me empecé a reír. Tenía 14 años, no habían inventado ni la computadora. Y a veces los hijos son muy malos con nosotros, porque ellos ya vienen con el chip incorporado. Y los papás, hermano, tenemos que tenerle paciencia a nuestro papá. No piense que su padre está obsoleto, pasado de moda, porque ya no es tan hábil como usted. Porque usted quizá puede tener toda la tecnología, pero su papá tiene la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Respételo. Número 1, respételo. Número 2, admírelo. La palabra honra también denota admiración. Su padre perfectamente imperfecto también necesita admiración. También requiere que usted le admire. Porque muchas veces estamos viendo todo lo malo que ha hecho el papá, pero no vemos esa cosa buena que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de aquí han visto la película Sherlock Holmes? Dice que estaba en una oportunidad Sherlock con Watson acampando ahí al aire libre. Y estaban los dos en una tienda de campaña acampando al aire libre. Y se durmieron. En la madrugada se despierta Sherlock, y le codea a Watson y le dice, Watson, mira, le dice, ¿qué ves? Y Watson levanta la vista y le dice, veo estrellas. ¿Así? Le dice, ¿estrellas? Sí, veo estrellas, le dice. ¿Y eso qué te dice? Entonces Watson pensó en sus adentros, este es el momento para impresionarlo. Y entonces se dispara la respuesta y le dice, mi querido Sherlock, eso me dice que
meteorológicamente mañana será un día soleado. Astrológicamente me dice que Venus está sobre Urano. Urológicamente me dice que son como las 2 de la mañana. Astronómicamente me dice que hay un montón de galaxias en el cielo y por lo tanto que somos un ser infinito. Y teológicamente me dice que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Y se le queda viendo esperando la respuesta de Sherlock, y Sherlock le voltea a ver y le dice: torpe, nos robaron la tienda de campaña. A veces nuestro papá está así. La vida le lanza una pregunta de esas difíciles y él se prepara para responder de la mejor manera que él considera, y él empieza a hacer lo que según él es lo mejor para nosotros como sus hijos o como su familia. Y resulta que nosotros como hijos no vemos el esfuerzo que el papá está haciendo, sino que vemos ese punto en el que se está equivocando. Y muchas veces nosotros, el papá, por quedar bien con la familia, se endeuda hasta el cuello y hasta el cuello, y nosotros no vemos el acto que él ha hecho, sino que le achacamos la deuda. Muchas veces el papá nos corrigió duramente porque pensaba que era lo mejor para nosotros, y le achacamos la corrección y no le agradecemos por lo que hizo por nosotros. Salía a trabajar tantas veces tan temprano y te dejaba porque pensaba que dándote estabilidad económica era como te demostraba mi amor. Si yo le pudiera contar en esta mañana y me pudiera sentar acá y decirle las veces que mi papá, perfectamente imperfecto, me ha fallado, me pasaría mucho tiempo, porque todavía hasta la fecha él me sigue fallando en muchas cosas. Y le podría decir yo tantas cosas que él ha hecho que a mí me han desagradado y que me han lastimado y que me caen mal y que no me agradan de mi papá. Pero la Biblia me manda a honrarlo, a respetarlo y a admirarlo. ¿Por qué no dejo a un lado las cosas en las que él se ha equivocado y ha fallado? ¿Y por qué no me pongo a ver las cosas en las que él ha acertado? Yo le puedo decir que una cosa admiro mucho de mi papá, y es que él siempre, siempre está cuando yo lo necesito. Siempre. ¿Qué cosas admira usted de su papá? Haga a un lado las cosas, las veces que se ha equivocado. Mi papá está ahí cuando yo lo necesito. Mi papá estuvo ahí cuando empezamos la iglesia. Mi papá estuvo ahí cuando no teníamos ni para un pañal, para ir a comprar a la tienda, para ponerle a Caleb. Cuando no mandábamos a Sara al colegio porque no había para darle refacciones, y de pronto mi papá llegaba, me llamaba y me decía: no vayas a salir, y llegaba con una cajita de cartón y en la caja llevaba cereal, leche, queso y crema, que nunca nos ha faltado. Mi papá ha estado ahí. Y aunque sí ha hecho cosas feas, y quizá alguien pueda decir: lo que pasa es que andaba enrolado con la dueña de la barrotería de donde compraba las cosas. Y es cierto, eso pasaba. Pero en lugar de estar viendo yo esas cosas, mejor me pongo a ver lo que en realidad él hacía por mí, el amor que me tiene hasta la fecha. ¿Por qué no, en lugar de ponerme a ver las cosas feas, veo las cosas bonitas? Siempre ha estado ahí. Estuvo ahí cuando nos quedamos sin carro y no le importó, nos dio su pick-up para que nosotros pudiéramos salir adelante. Cuando ya venía el mundial, porque él sabía que a mí me gusta ver el mundial, y nuestra tele se había quemado, porque no sé si a usted le pasa, pero cuando le pasa de todo, y hasta la tele se nos había quemado. Entonces él jaló su mejor televisión que tenía y nos la llevó. Cuando nos íbamos a casar, que era la peor época de su vida económicamente hablando, mi papá no le importó, hizo lo que tuvo que hacer, y de verdad yo no sé qué fue lo que hizo. Seguramente hasta su cuerpo fue a vender, no lo dudo, pero nos dio para el enganche de la casa. O sea, él siempre ha estado ahí. Y esta semana mi mamá se nos puso enferma y hubo necesidad de operarla. Y solo somos 3 en la familia: mi hermana mayor Mimi, mi hermano menor y yo, la mejor. No, mentira. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nos juntamos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pagar el hospital, hay que pagar la operación. Rápido, aunque mi papá y mi mamá están separados, mi papá nos llama: mis hijos, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto sale la operación? Aquí estoy yo, soy su papá. ¿Cuánto necesitan?
Oh, esas cosas, hermano. Y muchas veces nosotros queremos que el papá sea de tal manera y queremos que esté a tal altura y no vemos los pasitos pequeños que dan porque queremos que ya llegue de una zancada hasta allá donde queremos que llegue. Pero su papá es imperfecto. ¿Por qué no le admira las cosas buenas que tiene y deja a un lado todas esas fallas, esos errores que seguramente son muchos, pero seguramente algo bueno debe de tener? Y eso bueno, admírelo, alábelo y dígaselo a su papá, llámele. Papá, de verdad, muchas cosas has hecho mal, pero algo te admiro. Oh, cuando una esposa, un hijo, una hija le dice esas palabras a su papá, yo le aseguro que le cambia la vida. Porque un hombre también tiene su corazoncito, ¿sí o no, hermanos? Un hombre también necesita escuchar admiración. Y cuando su esposo o su papá llegue a la casa con una idea descabellada de esas, quizá una idea andropáusica, ¿verdad? De esas que se les ocurren a los hombres, apóyelo. Apoya a su papá, apoya a su hijo, no lo critique. Las mujeres somos muy buenas para juzgar y criticar. Ahí les va a caer ahorita, hermanas. Las mujeres somos muy buenas para criticar y tenemos en la punta de la lengua las cosas malas que nos están haciendo, pero nos cuesta ver eso bueno. Y cuando él llegue con una idea así de esas locas, apóyelo, anímelo. Si nadie más cree en él, crea usted en su esposo. El otro día, en octubre, el año pasado, en realidad, mi esposo subió mucho de peso. Subió muchísimo de peso, porque lo alimento bien, ¿va? O sea, lo tengo bien. Le cocino rico. Y subió mucho de peso y en realidad a mí no me importa, porque si está flaquísimo, esquelético, yo lo miro guapo. Si está gordísimo, rechonchito, yo lo miro guapo. O sea, a mí no me importaba que estaba gordito. Pero él había subido mucho de peso. Y una vez andábamos comprándole algo a los niños y cuando ya íbamos a llegar a la caja a pagar, él llegó con 3 camisas. Y entonces cuando yo vi mirá, me dijo lo que encontré. Y yo, ay, qué preciosas las camisas. Le digo, así bien de moda, bien chulas, bien chileras. Te vas a ver guapísimo, le dije yo. Están bonitas las playeras, las camisas. Pero cuando ya íbamos a ir a pagar, yo vi y pude notar que las camisas eran 3 tallas menos de la que él usaba. Y encima de esas slim fit, ¿verdad? Que son así, pero figurita. Y entonces yo le dije, pero mi amor, estas son de las que usabas antes. Y entonces, sí, me dice, pero voy a bajar de peso. De veras, le dije yo. Y rápido, ¿verdad? La mueca. Es que voy a salir a correr, me dijo. Entonces empecé con mi speech, mira, ¿por qué no te llevas unas de tu talla mejor? Unas XX extra L. ¿Por qué no vas a traer una que sea de tu talla mejor? Así la empezás a disfrutar desde ya, ¿verdad? Uno ahí tratando de darle el speech, pero en realidad yo no creía que él iba a bajar de peso. Y entonces me dijo, no, me las voy a llevar y voy a bajar de peso, así bien decidido, ¿verdad? Entonces las agarró, las metió y las llevamos a la casa y las colgamos ahí en el closet. Y cada vez que yo pasaba por el closet, ¿verdad? Ay, decía yo, dinero gastado por gusto. Y entonces a veces sarcásticamente le decía, mi amor, ¿será que ya te quedan las camisas? Pero en realidad era sarcástico, como diciendo, yo tengo razón, va, no bajaste de peso. ¿Y por qué no bendecimos a algún hermano ahí en la iglesia o a alguien mejor? Porque que las empiece a disfrutar. ¿Y qué le parece que hace 3 meses empezó de verdad a correr? Y empezó a correr un par de cuadras. Y después empezó a correr ya 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y en 3 meses va perdiendo 30 libras. Imagínese usted, estás guapísimo. Ponete de pie un momentito que todos se vean, mi amor, por favor, que se levante pastor, levántese pastor. Yo sabía que podías bajar de peso, mi amor. Y ayer que se vino para la reunión de hombres, se fue al closet y sacó la camisa y empezó a caminar por todo el cuarto, así, mire, yo estaba sentada enseñando la camisa y se puso la camisa y me dijo, mira, perfectamente bien. Entonces yo le dije, es que yo sabía que lo podías lograr, mi cielo. Tú puedes. Después le escribí un mensaje y le dije, de verdad, perdóname, no pensé que te iban a quedar las camisas, de verdad te admiro,
por tu perseverancia y por decidido, por emprendedor. Y le empecé a echar halagos y cuando vengas te voy a comer a besos, etcétera, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos la peor cuña para el árbol, que es nuestro papá o nuestro esposo. No creemos en ellos. Pensamos que no lo van a poder lograr. Porque usted, hijo, usted, esposa, es la más grande admiradora de su esposo. Y dígaselo, porque alguien más va a venir a decírselo. Y yo le aseguro que entonces le va a doler mucho. Admire a su papá por lo que ha progresado. Respételo, admírelo. Y un último consejo, un tercer consejo, valórelo. Valórelo. Respételo, admírelo y valórelo. Le pregunto, ¿apapachó usted a su papá el día del padre? ¿Le hizo algo a su papá? ¿Lo agasajó? ¿Le dio un regalito por lo menos? ¿Le dio un besito? ¿Le llevó desayuno a la cama? ¿Le hizo algo a su papá? Mire qué pena me dio a mí el día de hace más o menos unos 6 años, que le confieso mi pecado. Se me olvidó ese día que era el día del padre. Y vinimos a una reunión de damas y estábamos todos en la reunión, todas tan alegres, muy emocionadas, y después iba yo a dejar a una hermana a su casa, y cuando íbamos en el camino se me atravesó un carro y el carro iba todo pintado y decía: te amo, eres el mejor, feliz día. Y yo le digo a la hermana: ay, qué bonito ese carro, ¿verdad? Y ella me dice: sí, es que algunos hijos son bien creativos y se esmeran por hacer sentir bien a su papá. Y yo le digo: ¿qué día soy? Pues, y plin, me bajó algo frío. Ella me dice: es 17 de junio, el día del padre. Y yo no le había hecho nada, no había llamado a mi papá para nada, menos a mi esposo. El pobre se había ido a comprar un pastel, se había cantado y se había embarrado la cabeza él solito. Pero este año sí no se nos olvidó, porque con esa presión que nos pusieron aquí en la iglesia, hermanos, ¿a quién se le iba a olvidar? Cumple el sueño de papá. Hicimos la cooperacha para comprarle su helicóptero. No. Pero a mí me dio mucha pena el día del padre, que el día de la madre, mire, a uno le celebran desde despedidas de soltera, le empiezan a hacer sus té de despedida, le empiezan a hacer sus baby shower, le empiezan a hacer de todo el día de la madre. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero cohetes, fuegos artificiales, sonaban los mariachis por todos lados. Y este día del padre, mire, silencio, los grillos por allá se oían. Solo el volcán Santiaguito les hizo erupción a los pobres papás. De ahí, muy silencio. Y yo me puse a pensar: ¿por qué será que en nuestra sociedad somos así? Y llegué yo personalmente a la conclusión, y puede ser que esté equivocada, pero hay muchos papás que nos han dejado ese vacío a muchos hijos, y muchos papás que nos han marcado porque han estado ausentes. Hay muchos papás que han traicionado a las mamás y que se han ido con otra y han dejado a sus hijos, no les ha importado. Hay muchos papás que de verdad han sido canallas, desventurados y engañadores, y se han ido de la casa. Y eso ha dañado a muchas. Yo estoy seguro que aquí sentadas hay muchas mujeres que fueron dañadas, que las abandonó el esposo, el papá de sus hijos, y son del club de mujeres engañadas. Y que él les mintió, el hombre les mintió, les dijo que las amaba y no era verdad, no las amaba y nunca las amó. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Pero a veces hacemos pagar los platos rotos a aquellos que no han quebrado nada. Hacemos nosotros de menos a aquellas personas que de verdad se merecen nuestra admiración y nuestro afecto. Seguro, si usted no tuvo un papá y si fue del que la dejó, el que la abandonó, el que se fue, yo estoy segura que el Señor mandó a alguien que cumplió esa función. Un abuelito quizá, un tío quizá, un primo, un hermano mayor, su propia mamá, su propia abuelita, que ha estado ahí para darle ese amor y ese cariño que jamás lo va a llenar nadie, pero por lo menos ha estado cerca de usted. Pero ¿por qué nosotros hacemos pagar los platos que muchos no han quebrado? Yo quiero esta mañana decirles a muchos de ustedes, caballeros que están acá, que son padres de verdad respetuosos, que trabajan fuerte por su familia, que no se han achicopalado ante la vida, que aunque a veces tiemblan porque no saben qué hacer, todavía han cumplido la función de padre de familia y están en su casa. A veces han criado incluso a los hijos que no
no son de ustedes y los han adoptado como sus propios hijos. Eso es digno de admirar y de valorar. Nosotros como iglesia los admiramos, los amamos y los valoramos, porque quizá en otro tiempo muchos de ustedes eran engañadores, eran de esos canallas que andaban haciendo de las suyas, pero que cuando vinieron al Señor se aferraron a Él de tal manera que le dijeron: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y ahora ya no son unos engañadores, ya no son los Jacobs de antes, porque el Señor les cambió el nombre y les puso príncipes del pueblo del Señor. Yo quiero en esta mañana bendecirlos a ustedes, hermanos, porque son ejemplo a seguir. Son bienaventurados, como dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día de noche. Por eso, hermano, papá que está aquí esta mañana, usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace va a prosperar. Bendito el varón que puso su confianza en el Señor y cuya confianza es el Dios de Israel, porque no lo dejará abandonado ni avergonzado. Hermanos, los valoramos, los admiramos y los respetamos. Quiero que por favor vea este video que tenemos para ustedes. Tiene 51, 2. 39. 62 años. El pasatiempo. Le gusta mucho escuchar música. Toda la vida he escuchado música. Siempre. Estar con nosotros y jugar. La música, cantar todo el tiempo. Es coleccionar autos pequeños, clásicos, de todo tipo de tipo. Es muy cariñoso, atento, respetuoso, amable. La perseverancia que tiene. Que juegue con nosotros y que sea cariñoso. Él es un siervo de Dios, es pastor y es un hombre incansable. Lo admiro porque realmente trabaja 24 horas al día y los 7 días de la semana. Que muchas veces se guarda las cosas y se queda callado. Que sea muy celoso. Hace poco se lo dije y es que a veces él es más sonriente, podría decir yo, más con los hermanos, y con nosotros que somos sus hijos es un poco serio, le cuesta abrirse con nosotros. Muy mal, es mi héroe, entonces sería algo devastador para mí. Sentiría tristeza. No me imaginaría una vida, un mundo sin mi papá, realmente, y me sentiría sola, vacía. Fatal. Realmente él es mi mejor amigo y tengo mucha confianza con él y él conmigo, y pues me haría demasiada falta. Él falleció para el 17 de junio de hace 3 años, el 2013. Fue un lunes, cayó el Día del Padre. Para mí fue un gran padre, para mí y mis hermanos, ¿verdad? Tanto emocional como psicológicamente hace falta bastante. Podría decirse que está, pero nunca ha estado. De repente apareció cuando tenía 8 años y fue una gran emoción, ¿va? Pero al final se terminó yendo siempre. Nunca hubo apoyo de nada. Y en realidad siempre mi apoyo fue, pues, primero Dios y luego mi mamá. Mi papá falleció hace 4 años, 2 meses antes de que me casara. Mi papá fue un buen padre. Mi papá siempre nos cuidó, a mí y a mis hermanos, nos apoyó, fue súper cariñoso. Mi papá fue el mejor. Yo le sobaba sus pies. A él le gustaba que uno le dibujara en su cuerpo. Él era gordito y a él le gustaba que uno le dibujara, a él le gustaba que uno le sobara sus pies. Yo llegaba de trabajar y me decía: mira, soba mis pies. Y yo, vaya, está bien. Y yo le llegaba a sobar sus pies. Yo me siento muy orgullosa de haber hecho cosas que a él le agradaban.
y de honrarle como padre. Como te digo, mi papá no estuvo en 8 años, yo solo tuve un apellido. Entonces era así como que en el colegio, ¿por qué todos tienen 2 apellidos? Así, y yo solo tengo uno. Uno a veces critica a los papás. Uno no entiende por qué hacen las cosas que hacen o piensan de la forma en la que piensan. Pero cuando uno crece, cuando uno empieza a formar su familia, y uno se da cuenta que la vida en realidad no es tan fácil. Y uno aprende a admirar el esfuerzo que ellos hacen. Nosotros teníamos una costumbre de cuando era el Día del Padre, hacerle una cena, hacerle un pastel, darle regalos, por más sencillos a él le agradaban. Admiro mucho las personas que se hacen responsables de sus hijos, que están con sus hijos. Yo las admiro. Hubiera querido tener un papá así, pero lastimosamente las cosas no se dieron. Uno cree que los va a tener para siempre. Uno tal vez espera más adelante, cuando trabaje, cuando tenga dinero, lo voy a honrar, le voy a comprar esto o lo otro. Pero en realidad lo más importante es mostrarle cariño en ese momento. No le dije lo suficiente, lo buen padre que era. Si vos tenés un papá que es responsable, que está con vos, que te echa la mano, que te regaña y te corrige, valóralo. Es un tesoro para tu vida. No tenés ni idea de lo que significa crecer sin un papá. Gracias a Dios, en mi caso siempre estuvo mi mamá y sobre todo Dios a mi lado. Que lo amo y que lo quiero mucho para siempre. Primero que todo, que es el mejor papá de todo el mundo, de todos, que lo amo mucho y es mi gran ejemplo de vida, realmente. Que lo amo con todo mi corazón, que toda la vida ha sido mi superhéroe. Yo quisiera ya ser un poquito de todo lo que él es. Papá, te amo, sos mi héroe. Te admiro bastante a pesar de que tienes fallas. En ti he aprendido a ser mejor persona. Que como lo amo, que como le extraño. Que daría cualquier cosa por tenerlo a la par mía. Daría lo que fuera. Lo que fuera por tenerlo a la par mía. Por volverlo a abrazar, besar. Todo. Entonces valórenlo, de verdad es un tesoro. Es un tesoro tener un papá. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Pónganse de pie, por favor. Gracias, se lo agradezco. ¿Cuántos de acá han perdido a su papá porque ya falleció? Levante la mano. Su papá ya partió a la presencia del Señor. Seguramente les hace falta y en estas fechas mucho más. Mi esposo perdió a su papá cuando tenía 15 años y cuando hemos tenido la oportunidad de ir al lugar donde él está enterrado, yo lo veo a él conmovido con sus lágrimas frente a la tumba de su papá. El día viernes que le celebrábamos a él, mi esposo ahí en la cama decía: no puedo evitar conmoverme y ponerme triste porque no lo tengo. Como quisiera que conociera a Sara, a Caleb, que te conociera a ti, me dice. Que él viera lo que he logrado, lo que he hecho. Pues su papá ya partió a la presencia del Señor. Y yo quiero decirle a usted esta mañana que sería muy lindo que usted le elevara una oración al Señor y le diera gracias por los años que le permitió tenerlo, por el legado que Él le dejó, porque lo permitió conocerlo, porque le enseñó, por todo lo bien que Él le hizo a usted mientras estaba vivo. ¿Cuántos de acá no tienen un papá porque se fue, porque los dejó, porque abandonó a su mamá, porque cuando ustedes nacieron quizá se asustó y se fue de la casa o se fue a trabajar a otro lugar? Si usted no tiene un papá porque se fue, porque lo dejó, porque abandonó a su mamá y a usted, nunca lo conoció quizá fue
hijo o hija de nadie, solo quizá con un apellido, ¿por qué no lo perdona? Eso es difícil, porque lo marcan a uno para toda la vida. Seguramente papá perfectamente imperfecto, pero a él el Señor lo va a juzgar y a usted le corresponde perdonarlo. ¿Cuántos de acá tienen a su papá vivo con ustedes? Vivo. Yo quiero animarnos a todos nosotros hoy, que es en vida, hermanos, cuando demostramos el amor. Es en vida cuando demostramos el cariño. Es en vida, decía ahí Katy, que ella le sobaba los pies a su papá y le daba un pastel. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros contratar el mejor mariachi, el mejor servicio fúnebre, la mejor corona, la mejor palmatoria, el mejor obituario en la prensa? ¿De qué nos sirve a nosotros hacer 3, 4 servicios y llorar en cada servicio y decir lo bueno que era, si cuando él estaba en vida ni siquiera lo llamábamos, ni siquiera para el Día del Padre, mucho menos irlo a ver o decirle palabras de cariño o admirarlo o respetarlo? Yo quisiera animarnos hoy, que sea cual sea su situación, ¿por qué no empezamos a cumplir la palabra? Y respetamos a nuestro papá, lo admiramos y lo valoramos. Si usted tiene el honor y el alto privilegio de tener a su papá ahí con usted en la silla, ¿por qué no lo abraza esta mañana? Y vamos a concluir. Y tiene, quizá su papá no estuvo con usted, pero quizá quien ha estado es su mamá. Y si la tiene ahí, ¿por qué no la abraza a ella también? Oh, eso debe ser duro, hacer papá y mamá a la vez. ¿Y por qué no ora por el papá que el Señor le dio? Si lo tiene ahí cerca, abrácelo. Si nunca lo ha abrazado, hoy es la oportunidad. Si es el papá de sus hijos, abrácelo y dígale de verdad gracias por ser un buen papá, porque con tus defectos y tus virtudes eres el papá que Dios permitió que yo tuviera. Amado Señor, esta mañana hay muchos en este lugar que han perdido a su papá y que ya está en tu presencia. Señor, es doloroso, es muy doloroso. Yo que tengo a mi papá puedo sentir el dolor que ellos tienen, Señor, porque se sienten huérfanos, porque cuando han querido que su papá esté ahí, no pueden usar el teléfono para marcarle y llamarle porque no lo tienen aquí. Es duro, Señor, cuando viene un cumpleaños, una celebración del Día del Padre. Es duro, Señor, es difícil seguramente no tenerlo con ellos. Yo quiero pedir tu consuelo para ellos y quiero agradecerte por el tiempo que tú permitiste que él estuviera con sus hijos. Hay muchos aquí en la silla que su papá se fue, Señor, los abandonó, los dejó, Padre. Y eso es más duro todavía, más doloroso, saber que fue uno despreciado. Yo quiero pedirte que ayudes, Señor, a perdonar. A perdonar aun cuando no lo sentimos, Señor. A perdonar aun cuando nos duele, Padre. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que tienen a su papá con ellos, vivo, que tienen una relación con él, que nos ayudes a nosotros a valorarlo, a amarlo, a respetarlo, Señor, a ser nosotros la persona que más cree en ellos, Señor, aún con sus cosas pequeñas o con sus cosas muy grandes. Permítenos que no veamos lo malo que han hecho, las cosas feas o lo que se han equivocado, sino que pongamos atención en todo el esfuerzo que ellos hacen por tenernos a nosotros bien. Amado Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre y el mejor modelo. Quisiera hacer la invitación, si hay alguien en esta mañana, mientras usted sigue ahí abrazando a su papá, si lo tiene cerca, o a su esposo. Si hay alguien en esta mañana que no tiene a Dios como su Padre, que no le ha aceptado en su corazón, que no lo conoce, yo quisiera que levantara su mano bien en alto. Queremos orar por usted. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús como su Salvador, tengo una mano ahí atrás. Muchas gracias. Habrá otra persona que dice hoy, este día, yo quiero que el Señor venga a mi corazón, que me limpie. Ponga bien en alto su mano, queremos verla. Bien en alto si usted quiere hacer la oración de fe y la confesión. Gracias. Gracias.
qué no terminamos este tiempo bendiciendo a nuestro papá? Levante ahí su mano. A nuestro papá celestial, a nuestro papito celestial. Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Padre que nos ama, que nos corrige, que nos consiente, que nos da nuestros gustos, que está con nosotros. Señor, tú eres mi Padre y te amo porque nunca me dejas, Señor. Puedo correr a ti cuando tú estás, porque eres mi proveedor, porque eres mi dueño, porque eres mi Señor. Te amo. Gracias por ser mi Padre. Permíteme honrarte, permíteme respetarte a ti, Señor, con mis palabras, con mis acciones, Señor, con mis pies, con mi boca, con mis manos, con todo lo que soy, Señor. Que te respete, que te dé honra a ti como mi Padre celestial. Te admiro, Señor. Eres mi tesoro, mi Dios, el Dios poderoso que está cerca. Y valoro que hayas enviado a Jesucristo a morir por mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias por su atención.